Bienvenidos nuevamente a Reflexionando. Esta semana vamos a estar estudiando varios símbolos importantes que conectan la narración del Éxodo con la persona de Cristo. Así que va a estar interesante y sígame cuidadosamente en el estudio de esta semana. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, invitas a otras personas a que se suscriban también, le des me gusta al video y lo compartas con otras personas o a través de tus redes sociales a fin de que muchos más se puedan beneficiar de este contenido. Ahora, la semana pasada estudiamos en la narrativa del Éxodo cómo finalmente Dios puso fin a la amenaza perpetua de Faraón, la más grande amenaza hasta entonces para la emergente nación de Israel. Ahora se enfrentaban al peregrinaje lleno de incertidumbres y desafíos desconocidos. Israel había pasado de ser un grupo étnico semita esclavo en Egipto a una serie de tribus nómadas en busca de un lugar para establecerse como nación. El objetivo era ser nación, un reino tribal como los demás grupos, pero se enfrentaban a un gran obstáculo: el camino. La península de Sinaí es un lugar completamente árido. Es escaso, casi ausente de fuentes de aguas frescas. Hay poca vegetación y el terreno es una mezcla de arena con roca. Nadie podía vivir allí y su caminar era extremadamente dificultoso. Aún hoy en día usted puede viajar por toda esta zona y notar la aridez que aún con tuberías y otras fuentes de irrigación sigue siendo un área completamente árida y que puede sostener una población muy pequeña. Los israelitas ya nos habían demostrado cómo reaccionaban ante las dificultades, con quejas y ansias, por irónico que parezca, de volverse a Egipto. Y esta actitud va a continuar. Y eso da inicio precisamente al episodio que nosotros vamos a resaltar en esta semana. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Y noten lo que dice. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora ustedes van a notar en sus pantallas una foto acerca de este lugar, Mara, donde tradicionalmente se concibe o se especula que Israel llegó, y ustedes pueden ver que es una zona completamente árida. A una costa tienen la costa del mar, y el resto es arena. Ahora, las aguas que ellos probaron, que ellos la denominaron como Mara, como amargas. Esto quiere decir aguas malas, aguas que posiblemente estaban llenas de algún tipo de exceso de mineral, o que sencillamente eran imbebibles. Nosotros hemos visto ese término de amargura en otros pasajes de la Biblia, por lo menos en Ruth 1:20. Ella dice que ya Noemí dice: no me llamen más Noemí, ahora me llamen Mara.
porque Dios ha amargado mi vida. Esto quiere decir la idea de que algo es insostenible, tanto desde el punto de vista emocional, cuando estás amargado, como ya la vida no se puede vivir, como en el caso de los israelitas, con agua que es imposible tomarla, porque el sabor es demasiado aborrecible a la boca humana. Lo curioso es que el texto termina diciendo de que después que llegaron a Mara y se quejaron de las aguas, Dios entonces le dijo a Moisés: corta un árbol, ponle las aguas, y las aguas entonces se endulzaron. Y luego llegaron a Elín. Ustedes saben que Elín está más o menos a unas 10 o 12 millas, unos kilómetros de donde está el sitio tradicional de Mara. Estaba muy cerca, por eso el texto sencillamente dice: caminaron un poquitico más y llegaron a Elín, donde había exceso de recursos. Bueno, no exceso de recursos, pero había recursos acerca de aguas potables. El texto lo describe con la idea de que habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Es decir, se estaban quejando cuando Dios los estaba guiando justo al sitio donde podían saciar sus ansias de agua. Claro, uno quizás es un poco duro con los israelitas en cuanto a juzgarlos por esto, pero imagínense estar en el desierto sin poder tener acceso a agua fresca. Es desesperante. Sin embargo, no solo Dios se apresura en satisfacer su ansiedad para que ellos entendieran de que Dios era su sanador, que no tenían que preocuparse ni de enemigos tan serios como Faraón, ni de obstáculos tan terribles como verse atrapado entre el mar y el ejército de Faraón, sino de cosas tan sencillas como no conseguir agua. Dios era su sanador y por eso sana estas aguas en Mara, las transforma de aguas amargas a aguas dulces, aguas imbebibles a agua bebible. Pero justo los estaba guiando al sitio donde encontrarían las aguas frescas que necesitaban. A lo largo del camino, cada obra milagrosa tenía un mensaje claro. Dios está con nosotros a lo largo del viaje. Y esto es algo que ellos debieron haber predecido, porque el precedente a este evento es precisamente las plagas de Egipto y el cruce del Mar Rojo. Por lo tanto, debió haberles indicado a ellos de que efectivamente Dios estaba a su lado y que nada le faltaría. Así que la primera queja que ellos tenían tenía que ver con el agua, la cual obviamente era una necesidad imperante. Ahora viene una segunda queja que tiene que ver con otra necesidad imperante: comida. Ambos recursos, tanto el agua como el alimento, por la aridez de la zona, eran bastante escasos. Y la respuesta inmediata a esta nueva necesidad es el maná, o como se diría en términos hebreos, ¿qué es esto? La cosa esta. Y junto al maná, entonces también vino el ejemplo de las codornices. Pero vayamos primero al maná. Vayan conmigo a Éxodos 16. Éxodos 16, versículos 1 hasta el 8. Éxodo 16, versículos 1 hasta el 8. Noten lo que dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo,
Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. En esta nueva queja de los israelitas, entonces hay una doble respuesta. La primera es el maná. La palabra maná es una abreviación de la expresión que los israelitas tuvieron cuando vieron el famoso pan del cielo, manjú. Quiere decir, ¿qué es esto? Ahora, cuando tú unes estas dos palabras, entonces la H, que es una letra débil, cae y queda la palabra manuj o maná. Por lo tanto, los israelitas jamás habían visto algo parecido, pero una de las cosas interesantes es que no solo se le llama pan del cielo en el texto, sino que aparte de eso viene conectado a otra simbología, el sábado. Ahora, nosotros vamos a ver que el sábado aparece posteriormente en lo que es la parte de los 10 mandamientos, y cuando se presenta en esta parte se conecta también con la idea de que Dios le dio a Israel, a los israelitas, reposo de la esclavitud en Egipto. Y esa idea también se presenta aquí, es decir, de alguna forma se conecta el dar maná como alivio del hambre junto con el sábado como alivio de la opresión. Por lo tanto, el sábado en este contexto está intrínsecamente conectado con la idea de la provisión divina. Dios provee maná, Dios provee el sábado. La segunda parte tiene que ver, la segunda respuesta a esta queja de los israelitas tiene que ver con la carne. Y noten lo que el texto nos dice, que Dios les iba a dar. Moisés dice que en la tarde Dios les daría codornices para que ellos se alimentaran. Ahora, las codornices son aves migratorias que suelen pasar por la península de Sinaí durante su viaje. Ahora, en el caso de los israelitas, Dios hizo que nuevamente un fuerte viento las llevara directamente al campamento, facilitando su recolección. Ahora, las codornices son aves pequeñas y migratorias y que suelen cansarse durante sus vuelos y necesitan descansar en el suelo para recuperar sus fuerzas, lo que las hace vulnerables a la caza. Y es lo que nosotros vemos en esta escena. Noten lo que continúa diciendo en el versículo 9, en el versículo 9 en adelante. El versículo 9 hasta el 21. Noten lo que dice. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Habladles diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel
se dijeron unos a otros: Manjú, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno, según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están a su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y le recogían cada mañana, y cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, entonces se derretía. Ahora, noten que los israelitas se quejan del agua, Dios les provee agua. Se quejan de comida, Dios les da el maná o el pan del cielo. Y la respuesta de los israelitas en medio de todas estas hazañas, en medio de todos estos actos poderosos, es desobediencia y desconfianza en Dios. La razón por la cual ellos recogen más es porque no le creen que Dios va a continuar proveyendo día a día. Ellos querían prepararse ante la posible falta de providencia divina. Y no importa el milagro que Dios continuaba haciendo, ellos todavía se sumergían en la desconfianza en Dios y pensaban que tenían que hacer las cosas por su propia voluntad. De hecho, al final Dios se queja con Moisés, y Moisés se queja con el pueblo diciendo lo siguiente. Nota lo que dice en el versículo 28 y 29. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Es decir, primero respondieron en desconfianza, recogiendo doble porción, más porción de la que tenían que tener para consumir ese día, porque pensaban que quizás no vendría más maná. Y entonces el sábado responden con desobediencia, saliendo a recoger cuando ya Dios les había dicho: no, el viernes recojan una doble porción. Y esta misma dinámica de desconfianza, de desobediencia, lo vamos a continuar viendo a lo largo de todo el texto de Éxodo entre Israel y Dios. Es allí el origen de la famosa escena del becerro de oro, allí el origen del desespero de Moisés, y por lo cual entonces prácticamente se precluye de entrar a la tierra de Canaán. Es allí la razón por la cual ellos pasan 40 años en el desierto, ahí peregrinando sin poder entrar, y es la siguiente generación la que va a entrar a la tierra prometida. Estos dos elementos, desconfianza y desobediencia. Ahora el contexto continúa diciendo lo siguiente, versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, que es una abreviación de la expresión manjú. ¿Qué es esto? ¿Qué? Maná. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años
hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de una efa. Una efa es la medida estándar de todo lo que tiene que ver con harina, cereales, etc. Así que cuando habla de un gomer divide una efa en 10 partes, una 10ª parte, eso es un gomer, una porción para un solo día. Pero noten los 3 milagros que Dios hace con el maná. Primero, cada día da la porción necesaria para ese día. Segundo, el viernes da una doble porción que no perece, como ocurría con las porciones que sobraban en aquellos que recogían el mismo día más de lo que debían recoger. Y tercero, ahora ponen una porción, un gomer, delante del testimonio, que luego va a ser en la arca del testimonio, donde se va a guardar, y esa dura hasta no se daña, sino que continúa durando hasta que llegan hasta Canaán, y luego entran en Canaán para testimonio, para memorial, para recordatorio de los israelitas, para que ellos supieran cómo fue que Dios los mantuvo por 40 años en un área desértica donde hay bajos escasos recursos de agua, donde no se podía sembrar, donde no se podía cazar porque no había suficientes animales, donde no había posibilidad humana alguna de que ellos pudiesen sobrevivir. Dios entonces da los recursos de las fuentes que ellos menos esperan, para que entonces ellos puedan sobrevivir por 40 años en esta tierra inhóspita. La idea es de que Dios es quien los sostiene. Ahora, hay un episodio en la vida de Jesús, 2 episodios en la vida de Jesús, pero vamos a hacer referencia a uno específicamente, en el cual Jesús hace una conexión directa con toda esta escena del maná, o la cosa, o qué es esto, el pan del cielo. Noten lo que Jesús dice en Juan capítulo 6, versículos 51 al 58. Juan capítulo 6, versículos 51 al 58. Noten: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es la misma fraseología que nosotros encontramos en Éxodo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús hace una conexión directa entre quien Él es y la idea de creer como medio de subsistencia en un contexto donde no hay forma de sobrevivir. En el contexto del pecado no hay forma de sobrevivir. Todo el que pecare, éste morirá. Toda alma que pecare, esa morirá. Lo dice claramente en diferentes textos en la Biblia. Pero en ese contexto donde es imposible sobrevivir, así como el maná logró hacer que los israelitas sobrevivieran en un contexto donde no podían, así también el creer en Jesús nos ayuda a sobrevivir en un contexto donde es imposible sobrevivir. Lo interesante es que el contexto de este pasaje
en el contexto, si usted ve los versículos anteriores, ustedes van a encontrar la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan? Estas personas que estaban a las orillas del famoso mar de Galilea o el lago de Tiberias, y Dios tomó entonces los panes, y Jesús tomó los panes y los peces y los multiplicó. Precisamente esta es la idea que se presenta allí. Y noten el contraste, o sea, Jesús alimenta con panes y carne, panes y peces, y en el Éxodo Dios alimenta con pan y carne, pan y codornices. Pero aparte de eso, justo en este mismo capítulo también tienen otro evento importante, y es cuando Jesús anduvo sobre el mar. Cuando los discípulos se asustaron y pensaron que veían un fantasma, un espíritu, y caminando encima del mar, en medio de la tormenta, y Jesús le dijo, no soy yo, y que también se conecta con la idea de la soberanía de Dios sobre las aguas, o con el cruce del mar Rojo. Es decir, estas escenas están directamente conectadas. Jesús las conecta directamente con su propio ministerio. Bueno, y a pesar de todas estas grandes hazañas que Dios está haciendo, continúan las quejas. Y la siguiente vuelve a ser nuevamente por agua. Así que Dios hace algo completamente inusual. Saca agua de las fuentes menos esperadas. Rocas. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. Éxodo 17, versículos 1 al 7. Y leemos de la siguiente manera. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, y aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová con nosotros o no? Ahora, noten, la queja de Moisés es clara, o sea, todavía los israelitas no entienden, después de que Dios les dio agua, endulzó las aguas de Mara, justo a kilómetros de donde habían fuentes de aguas frescas, después de que Dios les dio el pan del cielo, después de que Dios mandó las codornices, todavía se preguntaban si podía Dios estar con ellos, si está Jehová con nosotros o no. Es decir, no importa la señal que Dios hiciera, la respuesta de los israelitas persistía. Desconfianza y desobediencia. Por eso se usan estos dos términos, Masá y Meriba. Por un lado, Masá refleja la idea de falta de fe, desconfianza en Dios. O sea, están probando a Dios. Dios ha hecho todos estos milagros y lo siguen tentando, como diciendo, tú todavía no estás con nosotros, no nos has dado suficiente prueba. Y tienes la palabra Meriba, que resalta la desconfianza, la rencilla que tiene, la murmuración que constantemente tienen con Dios. Ahora, Dios viene y en la primera ocasión que les hace el milagro, hace algo que es un poco más lógico, endulza las aguas. Por lo tanto, había agua, lo que pasa es que era imbebible.
Pero ahora Dios, para intensificar aún más, entonces saca agua de un sitio donde es imposible que salga agua. De las rocas en la península de Sinaí no sale agua. De hecho, aquí se habla acerca de la peña de Horeb. Ustedes han escuchado esto. La palabra Horeb nosotros la hemos visto antes, ¿okay? Es el mismo término que se usa con el monte Sinaí. Al principio de la narración del Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés: quiero que lleves al pueblo a mi montaña, a la montaña de Horeb, para que me ofrezcan sacrificio. Y es un punto de encuentro. Cuando Elías, luego que se enfrenta a los profetas de Baal y Acera, decide irse a la montaña de Sinaí para encontrarse con Dios, y es cuando tiene la famosa escena del fuego, el terremoto, el viento que pasa, que son alusiones, por cierto, a esta narración en el Éxodo. También le llama la montaña de Horeb. Es la misma montaña donde se dan los 10 mandamientos. Por lo tanto, la peña de Horeb está hablando acerca de esta región montañosa que es completamente seca. Y Dios decide sacar agua del sitio menos probable. Usted puede cavar un pozo y encontrar agua. Usted puede recoger agua del cielo. Hay otras formas de tratar de adquirir agua, pero de una roca es imposible que surja agua. Pero Dios decide intensificar aún más el milagro, hacerlo más asombroso, más increíble a la percepción de los ojos de los israelitas, para que finalmente ellos entendieran de que Dios estaba de su parte, pero el problema era la constante duda. Estaban en tierra de nadie, un sitio desértico sin recursos, y dudaban que algún Dios pudiese morar en este sitio donde no había ningún tipo de seres humanos que le sirvieran. Pero a medida que se intensificaba la duda, se intensificaban los milagros de Dios para poder generar confianza en el pueblo de Israel. Y entonces viene la siguiente prueba. La siguiente prueba es que hay un grupo llamado los amalecitas o Amalek. Entonces, que son tribus nómadas que habitaban en la región del desierto del Negev, al sur de lo que era Canaán, y escuchan de que los israelitas, ahora es una nueva tribu nómada, un nuevo grupo étnico nómada que se está ahora dirigiendo hacia la tierra de Canaán, así que deciden atacarlos en donde ellos considerarían que era su punto más débil, en medio del desierto, sin suficientes recursos para defenderse. Y esta es la famosa escena cuando Moisés tiene sus manos alzadas, y la idea de tener las manos alzadas tiene mucho que ver también con las imágenes que se observan en los faraones, como cuando van a atacar a sus enemigos, alzan su brazo o alzan sus manos. Esta es la idea que está detrás de todo esto. Es la primera vez que se menciona a Josué, porque quien dirige la batalla es Josué, y Josué sale con un grupo de hombres armados, y entonces se enfrentan a los amalecitas, a Amalek. Y nosotros vamos a ver que estos amalecitas vuelven nuevamente a tener una confrontación militar con los israelitas en Deuteronomio 25. Así que nosotros lo vamos a encontrar de nuevo a ellos ahí. Pero es el siguiente desafío que los israelitas enfrentan. Ahora se enfrentaban a una guerra, pero el resultado es que Dios les da la victoria. Y en Éxodo 17:15 nosotros vemos que gracias a esta victoria, entonces Moisés levanta nuevamente un altar, un memorial, y entonces nombra a este memorial Yahweh Nisi. Es decir, Dios es mi estandarte. Aquí está haciendo referencia a un estandarte de guerra. Dios es mi guerrero. Dios es quien pelea mis batallas. Ustedes pueden ver que a cada desafío que se va presentando, falta de agua, falta de comida, Dios va intensificando el milagro para generar confianza. Pero viene ahora una escena muy particular, y es el encuentro de Moisés con Jetro, con su suegro. Ahora, ustedes van a ver en sus pantallas ahorita un mapa que nos refleja nuevamente
la topografía de la zona y más o menos el peregrinaje que los israelitas siguen. Ustedes pueden ver cómo comienza en el norte de Egipto, luego descienden hacia la península de Sinaí, posiblemente en lo que se conoce como el canal de Suez, cruzan el Mar Rojo, es cuando perecen los egipcios, luego continúan bordeando el Mar Rojo hacia el área de Mara, luego van a Elim, luego van a Refidim, siguen continuando hacia los desiertos, el desierto de Sin en el sur, y llegan a la región de Oreb, en donde entonces es donde Moisés golpea la roca, donde sale agua, y entonces hay el enfrentamiento con los amalecitas y no continúa entonces Moisés en esta zona hasta que se encuentra con su suegro que viene de la región de Madián. Ahora, es notable recordar que la última vez que Jetro, cuyo nombre también se conoce como Reuel en el texto, algunos dicen que quizás la palabra, bien sea Reuel o Jetro, más bien son una especie de título, antes de partir, Moisés se dirigía a desafiar el poder militar más grande en toda la zona, Egipto. Yo me imagino que Jetro se haría muchas preguntas, ¿cómo Moisés iba a lograr esto? Sin embargo, ahora al regresar, entonces ya cambia la historia, porque ahora Moisés le va a contar a Jetro la historia de lo que Dios había hecho. Ahora, Jetro era también, como Moisés, descendiente de Abraham con su esposa Setura. Una vez que Sara muere, Abraham vuelve a casarse y tiene más descendientes con Setura, y dentro de esos descendientes está un hijo que se llama Madián. Y Jetro es precisamente descendiente de Madián o de los madianitas. Posiblemente ellos adoraban a Yahweh de alguna manera. Había quedado en ellos la adoración por medio de la herencia cultural y religiosa de Abraham, la oración a Yahweh. Y nosotros sabemos que por lo menos hay una inscripción fuera del texto, la inscripción de Soleb, que está hacia el sur en Egipto, de este pueblo, donde se mencionan a los famosos Shashu de Yahweh, o los nómadas pastorales de Yahweh. Es la idea que se presenta en esta inscripción. Por lo tanto, había algo de conocimiento en Jetro en cuanto a quién era Yahweh, a través de las historias que posiblemente en forma oral habían pasado de generación en generación por medio de Madián y sus descendientes, y llegando hasta Jetro. Pero ahora, al Moisés resaltar lo que Yahweh había hecho en Israel, toda la idea de Jetro cambiaba por completo, porque ahora tenía en forma tangente quién era Dios. Y en este encuentro, vamos a leerlo, ocurren varias cosas importantes. Vamos a leerlo en Éxodo 18, versículos 1 al 12. Versículos 1 al 12. Noten lo que dice. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibirle a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y viniendo a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino,
y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, noten el cambio de perspectiva, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Jetro conocía acerca de Dios, acerca de Yahweh, por medio de la tradición oral, de las historias que habían pasado desde Abraham hasta él por generación en generación, pero ahora tiene un ejemplo tangente del poder de Dios y de la soberanía de Dios, que no había Dios tan grande como Yahweh. Y es interesante los dos nombres que tienen los hijos de Moisés. Uno es Gerson, diciendo que fui forastero, hablando de la experiencia de Moisés en Madián. Era forastero. Cuando llegó a Madián, las hijas de Jetro lo identificaron como el egipcio. Pero está entonces el otro, el nombre Eliezer, que se compone de tres diferentes palabras y sufijos en hebreo. El, que es una abreviación de Elohim, y que es un sufijo que indica un pronombre personal posesivo, mi, y eser, que quiere decir ayuda. Ustedes han visto la palabra eser en otras palabras como Ebenezer o Ebenezer, piedra de ayuda, piedra de sustento. Y en este caso dice, el nombre del Eser es Dios es mi Eser, Eliezer. Dios es mi ayuda. Moisés estaba diciendo claramente que la única forma posible en que todos estos eventos se podían haber dado era por la intervención divina. Qué gran diferencia y qué cambio de actitud del Moisés que encontramos en Éxodos 2 y en Éxodos 3 con el Moisés que encontramos en Éxodos 17 y en Éxodos 18. Su experiencia con Dios lo cambió por completo. Y al contarle esto a Jetro, la respuesta fue adoración. Nuevamente es la misma idea, porque Dios bendijo, ellos adoraron y ofrecieron sacrificios y ofrendas. Ahora, eso es lo primero que ocurre. Lo segundo es el consejo de Jetro a Moisés. Vamos a continuar leyendo a partir del versículo 13 hasta el versículo 27. Noten. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de militares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo,
y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Ahora, esto es muy importante, porque Moisés estaba actuando conforme a lo que había visto en Egipto. ¿Quién determinaba la voluntad de los dioses? Faraón y sus consejeros. ¿Quién era el representante de los dioses? Era Faraón. Y Moisés había tomado la misma figura que había observado y la había implementado. Pero aquí viene Jetro, que el texto lo identifica como sacerdote en Madián. Y le dice a Moisés, prácticamente, no actúes como rey, actúa como sacerdote. Jetro lo sabía porque era la forma en que él actuaba. Es decir, separa ambas funciones, permite que los israelitas se dividan en diferentes grupos de 10, 100, 1000, pon jueces sobre ellos que legislen, y tú encárgate de enseñarles sus estatutos, de decirles por dónde tienen que ir, y los asuntos más difíciles, entonces tú los puedes presentar a Dios y darles a ellos la respuesta de Dios. Jetro le estaba diciendo a Moisés, no actúes como rey, actúa como sacerdote. Y este consejo de Jetro es lo que establece en Israel lo que se conoce como una teocracia. Nosotros vivimos en democracias, en donde el voto de la gente es lo que determina quiénes son los que dirigen. Hay sitios que viven en la autocracia, en donde una persona es la que decide quién es el que dirige. Pero en el caso de la teocracia, es Dios quien dirige. Dios es el rey. Es decir, con el consejo de Jetro se crea un contraste grandísimo con las demás naciones, en donde el rey era el rey sacerdote y quien dirigía tanto la parte política como la parte espiritual. Tanto así que muchos reyes se consideraban ellos mismos como divinos. Sus palacios y los templos de los dioses estaban construidos unos pegados del otro, con pasillos que los conectaban, precisamente por esta idea de los reyes creerse divinos. Pero el consejo de Jetro marca un contraste claro y establece, limita el rol de Moisés a un rol sacerdotal y delega el rol político en el resto de los israelitas. Esta separación luego va a establecerse aún más firme cuando entra la parte del reinado. Los israelitas no querían ya más un liderazgo como rechazan a Samuel y piden un rey como las demás naciones. Y es cuando entran Saúl y después entra David y Salomón. Pero en las provisiones de esta nueva figura de un rey, se hace una separación entre la labor sacerdotal y la labor real. El sacerdote no puede funcionar como rey, ni el rey podía funcionar como sacerdote. Ahora, es importante que nosotros hagamos algunas aplicaciones de todas estas de esta narrativa en el Nuevo Testamento. La primera nosotros la encontramos en los escritos de Pablo. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11. 1 Corintios 10, versículos 6 al 11. Noten lo que dice Pablo, hablando de toda esta narración, del maná, de
de las codornices, de todo esto, noten. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Noten, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Básicamente Pablo está diciendo que el mismo Dios que hizo todos estos milagros, que constantemente estaba buscando que confiaran en Él y que le fuesen fieles, que esa búsqueda sigue siendo la misma hoy en día. Dios desea que confiemos en Él, que tengamos fe en Él y que nosotros también seamos fieles, leales a los estatutos y mandatos que Él nos ha dejado, porque es parte de nuestra adoración. Pero hay otra aplicación importante, en este caso la hace Jesús, en el contexto de su conversación con la mujer samaritana. Vayan conmigo a Juan capítulo 4, versículos 7 al 15. Juan capítulo 4, versículos 7 al 15. Noten lo que dice. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, si cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La segunda aplicación que nosotros también encontramos en Juan 6 es que cada uno de estos milagros, cada una de estas hazañas, de alguna manera están conectadas con la obra redentora de Cristo. Así como descendió el pan del cielo, el maná, Jesús también descendió y Él es el pan del cielo. Así como Dios sacó agua de fuentes inesperadas, bien sea endulzando aguas amargas o sacando agua de una roca y calmó la sed, así también Jesús es el agua de vida que quita la sed eternamente. Así como los primogénitos tenían que ser redimidos, o los primogénitos de Egipto murieron para poder obtener la liberación de Israel, de la misma manera el primogénito de Dios murió para nuestra redención y nuestra liberación. De la misma manera que el sábado representa un día de alivio, de reposo de la opresión, de la esclavitud en Egipto, así también el sábado hoy en día para nosotros representa un alivio, un reposo de la esclavitud que el pecado somete a los seres humanos. Así como Dios era el sanador de Israel,
así también Jesús es el sanador de aquellos que creen en Él. Y así como Israel obtuvo la liberación, la redención por la intervención divina, así también la comunidad, todos los que creen en Cristo, los seguidores, los discípulos de Cristo, los que lo aceptan como Salvador, obtienen la redención del pecado. Cada uno de estos elementos está conectado intrínsecamente con la obra redentora de Cristo. Es decir, el ejemplo de Israel nos sirve a nosotros para entender lo que Dios quiere hacer con el nuevo Israel, que está constituido por todos aquellos que creen en Cristo y aceptan a Cristo como su Salvador. Espero que te haya sido de beneficio lo que hemos compartido esta semana. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Reflexionando.